buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Negocios Extraordinarios. Los saludamos desde Guadalajara, Jalisco. Federico Landa, ¿cómo estás? Muy bien, René. Pues nos saludamos, ¿no? Sí, oye, qué gusto. Igualmente, muchas gracias. y René Ortega. Muy bien, pues la verdad es que estamos muy agradecidos en este segundo programa porque pues hemos tenido muy buena respuesta de todos ustedes, les agradecemos mucho y pues bueno, estamos aquí, pues acuérdense, todos los martes de 4 a 5 de la tarde por valoraradio.org, ahí directamente pueden entrar y escucharlo en vivo y también en vivo en Facebook por la página de Valora, ¿no? Facebook Live, entonces los esperamos, ¿no? Sí, y les agradecemos mucho del programa pasado también las personas que nos pusieron la manita de like y las personas que compartieron el programa. Les agradecemos mucho. Esperemos que ese también sea de su agrado. Sí, no, muchísimas gracias por compartirlo también, ¿no? Las compartidas también. Así es. Muy bien. Pues bueno, después de estos agradecimientos, ¿te parece si iniciamos con una oración? Por René? supuesto, claro que sí. Muy bien. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, mi voluntad y mi corazón, para que pueda escuchar, comprender y hacer vida la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Pues muy bien, arrancamos como se debe. Hoy tenemos un tema pues muy interesante, bueno, creo que todos los temas nos apasionan a los dos, pero este tema pues es un tema, digamos, muy de moda en cierta forma, que es el empoderamiento en la empresa. Y bueno, vamos a ver varias cosas durante el programa, vamos a ver qué es lo que nos dice Jack Welch, el ex CEO de General Electric. Vamos a ver un caso de una empresa súper interesante. Vamos a ver también cuáles son los beneficios y los riesgos del empoderamiento, cómo se relaciona y con qué principios se relaciona con la doctrina social de la Iglesia. Y después vamos a tomar algunas cositas del Evangelio de San Lucas para ver cómo Jesús empoderó a sus apóstoles y a sus discípulos. Exactamente. Y cómo los llevó a poder hacer vida la salvación, ¿no? Así en es. La tierra. Muy bien. Así es que, ¿comenzamos? Pues muy bien, comenzamos. Y queremos comenzar con un caso específico de una empresa que es real, que sucedió. Una empresa que lo que quería era poder hacer un negocio, ¿no? Poder llevar un negocio con otra de sus empresas, con sus clientes. Y uno de sus clientes, René, venía a hacer una auditoría a la empresa para poder generar y poder hacer el negocio, ¿no? Poder llevar a cabo el negocio. Pero sucedió algo muy interesante, ¿no? El CEO de esta empresa llega a recoger al auditor al aeropuerto y el auditor no llegaba, ¿no? No llegaba y no llegaba, lo estuvo esperando mucho tiempo, trataba de comunicarse con él y no tenía respuesta. Dijo, bueno, algo debe haber sucedido, algo debe haber pasado, y se regresó del aeropuerto a su casa, ¿no? Esto era más o menos como las 7 p.m., más o menos, 7 de la noche. Y 2 horas después, más o menos como a las 9 de la noche, llega el auditor al aeropuerto, se había quedado sin pila, no podía comunicarse para avisar que iba a llegar tarde, etcétera, y se le ocurre llamar a la empresa, ¿no? A las 9 de la noche, después de que a las 8:30 ya todos se habían ido, ya no había nadie, y solamente estaba la conserje en la empresa, ¿no? Entonces suena el teléfono, y aquí viene lo interesante, suena el teléfono, toma la llamada la conserje, y era esta persona, era este auditor, que era muy importante para poder cerrar el negocio con esta otra empresa también importante. Y le dice que, bueno, todo el problema que tuvo, que se quedó sin pila en el celular, que no pudo llamar y que habían quedado de ir a recogerlo al aeropuerto y quería saber qué iba a pasar, ¿no? Y este es un caso súper interesante porque quisiéramos que nos pudieran también ayudar en decirnos qué creen que pasó, ¿no? Y qué hubieran hecho en ese momento que la conserje tomó la llamada, ¿no? Era esta persona que estaba diciendo que querían que lo fueran a recoger, ¿no? Y pues nadie llegó.
pudo haber pasado algo ahí importante, ¿no? Y la pregunta, amigos, es, sabemos que el auditor llegó a la planta, por cierto, de una empresa automotriz importante, llegó a la planta el siguiente día a realizar la auditoría. Eso es lo que sabemos. Sí, y eso es importante porque el CEO a las 8:30 de la mañana que tenía la reunión, él no esperaba que estuviera el auditor ahí y lo vio ahí sentado, ¿no? Así es. Pero lo importante es que quisiéramos que nos pudieran también compartir por Facebook algún comentario, ¿no? De qué creen que hubiera pasado o qué hubieran hecho ustedes en ese momento, qué creen que hubiera sucedido, ¿no? Entonces, pues aquí estamos, hay varias alternativas, ¿no? Que pudiera haber, ¿no? Muy bien, sí, a ver si nos quieren compartir. Y en lo que nos comparten, pues podemos comenzar a hablar un poquito sobre lo que es el empoderamiento. Perfecto. El empoderamiento se define como la delegación de autoridad y de responsabilidad hacia los empleados. Es decir, que los empleados de niveles más bajos participan en el proceso de toma de decisiones. Eso es el empoderamiento. Y tomamos algunas notas de lo que dice, como comentaba yo hace un momento, Jack Welch, ex CEO de General Electric, y por cierto, que fue designado como el ejecutivo número 1 a nivel mundial del siglo XX. Del siglo XX. Realmente una persona pues, con un talento extraordinario. Y él nos habla de dos cosas relativas al empoderamiento y al liderazgo. Dice que los líderes del futuro presentan, debaten y resuelven problemas. Es decir, ya no es, un poco como comentábamos la vez pasada, el líder que resuelve todo, sino es el líder que presenta a sus colaboradores, que les pide su opinión y que con ellos resuelve el problema para obtener la mejor decisión. Y por otro lado, dice Jack Welch que gestionar menos es gestionar mejor. Eso es interesantísimo, ¿no? Uh-huh. Nuevamente habla de esta nueva forma de hacer las cosas en las empresas y él menciona varios elementos. Para gestionar menos se requiere descentralizar. Para gestionar menos se requiere toma de decisiones en el nivel más bajo posible dentro de la organización. Por otro lado, se requiere que los gerentes estén enfocados a crear una visión, a comunicarla y a hacerla realidad. Es decir, no es el gerente que hacía todo, sino hoy es el gerente que orienta y que establece el camino y que ayuda a su equipo de trabajo a avanzar y a llegar a la meta establecida. Y por otro lado dice que es necesario, por lo tanto, que los gerentes confíen en su equipo de trabajo, que se hagan a un lado, dice él, y que enfaticen la visión y no la supervisión. Y esto requiere también el crear un clima de trabajo meritocrático, en el que todos los miembros de la empresa expandan sus horizontes. Y recordemos que General Electric es una de las empresas más exitosas, con más exigentes con su personal, y una de las empresas de donde han salido líderes para otras empresas justamente por esta formación y esta expansión de las capacidades de todos sus miembros. Sí, y algo que es muy importante, René, es esta parte de gestión, de poder gestionar menos y gestionar mejor. Muchos de los emprendedores o negocios, los que son suficientemente pequeños, están en esta microgestión, ¿no? En este micromanagement, que están solamente en el detalle y se convierten en cuellos de botella. Y estos cuellos de botella no permiten, ¿no?, que el negocio vaya caminando y operando de la manera adecuada, y obviamente esto permite que no crezca el negocio como podría crecer, ¿no? Y que no esté dando los procesos adecuados, el sistema adecuado, el servicio adecuado, la calidad también de las necesidades de las personas para poder también crecer. Y tengo un amigo que le mando un saludo muy fuerte, que se llama Jorge Arias. Jorge, te mando un fuerte abrazo, que me encanta porque él está enfocado en la parte de liderazgo, y le dice el otro día en una reunión de consejo, le decía a unos empresarios, ¿no? Le decían, tienen que tomar en cuenta
que las personas que están a su cargo tienen cerebro. Claro, por supuesto. Y me encanta Jorge, porque además que es muy puntual, pero es cierto. Así es. Y yo iría un poco más allá. Obviamente tienen cerebro, tienen capacidades, pero eso es parte también del respeto y de la dignidad de la persona, ¿no? Y esto también permite que la empresa pueda ir creciendo y desarrollándose mejor, ¿no? Y entonces resulta ser que la centralización de las decisiones y de la autoridad es contraproducente. Así es, así es. Muy bien, René. Pues bueno, pues vayamos viendo. Para los que acaban de llegar, tomamos un caso real de una empresa que, para los que estuvieron ahorita, lo vamos a repetir rápido, de una empresa que iba a venir un auditor porque iban a hacer una negociación entre las empresas, y el CEO fue a recogerlo al aeropuerto. No llegó, no tenía forma de comunicarse con él, se quedó sin pila, etcétera, y se fue a su casa, regresó a su casa. Entonces llega 2 horas después el auditor, llama a la empresa, no había nadie en la empresa porque ya se habían ido a descansar, contesta a la conserje, ¿no? Y la conserje tomó una acción, ¿no? Que quisiéramos saber también ustedes qué piensan, qué decisión tomó la conserje. Y la cuestión aquí es que al día siguiente el auditor, a las 8:30 de la mañana, que tenía reunión con el CEO, estaba en la oficina puntualmente ahí, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué hay, si hay algún comentario o algo, a ver si alguien se animó. Vamos a revisar por aquí. Déjame ver. Pues no, Mariana Arias ahí está, nos está viendo. Guillermo Rodríguez, qué gusto. Bueno, todavía no se animan a poner ninguna respuesta, pero bueno, vamos a darles algunas opciones, ¿no? De qué pudo haber hecho esta conserje, ¿no? La primera pudo haber sido René, ¿no? Que tome la llamada, le dice que es una persona que tenía que llegar, que estaba esperando que fueran por él, y él se sabe que yo no puedo hacer nada, ¿no? Disculpe, ya se fueron todos, y pues bueno, usted disculpe, y le cuelga el teléfono, ¿no? Esa puede ser una opción, que normalmente pudiera suceder eso, ¿no, René? Pues sería lo más normal, ¿no? Sería lo más normal, ¿no? ¿Qué otra opción podría tener? Pues otra opción es lo mismo, ligeramente diferente, donde le pide su nombre y su celular y le dice, bueno, pues yo voy a dejar el mensaje al CEO para que se comunique con usted mañana. Esa es otra, ¿no? Un poquito más amable. Un poquito más amable, exactamente. La otra puede ser que la conserje traía su celular, su smartphone, ¿no? Y le dice, no se preocupe, ahorita mismo le pido un taxi privado, ¿no? Para que lo lleve y lo pueda traer, ¿no? Esa es otra de las opciones, ¿no? Otra de las opciones. Pero bueno, ¿cuál será la opción que ella tomó, ¿no? Que esta es una parte también muy, muy importante, ¿no? ¿La decimos ya, René? Ya la decimos. ¿Ya la decimos? Sí, porque es muy interesante. Muy bien. Pues fíjense lo que pasó. Esto es literal, esto es real lo que pasó. La conserje, al tomar la llamada, se da cuenta de la importancia de que este es un cliente importante, ¿no? El auditor es un cliente importante, que el CEO iba a ir por él, no pudo, o nadie fue a recogerlo. Y lo que hizo esta conserje fue tomar las llaves de una de las camionetas de la empresa, ir por él 1h30 al aeropuerto, 1h30, esta es una parte importante, 1h30 al aeropuerto, dejando de hacer sus tareas que tenía que hacer, sus obligaciones. Va, recoge al auditor, que amablemente lo lleva a su hotel, lo deja en el hotel y se regresa a seguir con sus obligaciones 3 horas después, 1h30 de ida y 1h30 de regreso, ¿no? Es decir, regresó a la compañía a medianoche, ¿verdad? Prácticamente. Y esa hora siguió trabajando. Haciendo sus obligaciones. ¿Qué tal, Impresionante. Sí. Impresionante. Pero lo impresionante no está en que ella haya tomado la decisión. Obviamente es un acto, como lo llaman aquí, un acto heroico, ¿no? Sino qué es lo que tuvo que pasar alrededor de todo esto, René,
para que ella pudiera tomar las llaves, tomar la camioneta, sacarla de la empresa, ir a recogerlo, ¿no? y regresar con las llaves, ¿no? a un personal de intendencia. ¿Cuántas de las empresas, René, cuántas de las empresas están listas para poder hacer eso y dejar que una persona o cualquier persona de la empresa haga esta acción, ¿no? Y fíjate qué interesante que, primero que nada, las llaves estaban ahí a la disposición de todos, no estaban bajo llave, ¿no? Esa es una. Segunda, que si alguien de la empresa hubiera visto que ella tomó una propiedad de la empresa, pues llaman a la policía y la meten a la cárcel, ¿no? Por supuesto. Y nada de eso sucede. Y ella toma, y estamos hablando de empoderamiento, una decisión importante y que resuelve un problema muy grande, porque, como dices, al siguiente día el CEO se ve con el auditor y nadie sabe quién fue quien recogió al auditor del aeropuerto, lo llevó a su hotel, ¿no? Y pues es increíble, ¿no? La pregunta es, como decías, además de qué es lo que se necesita para que una empresa tenga este nivel de empoderamiento, la otra pregunta es si está bien o está mal, ¿no? Claro. Porque un empoderamiento tan grande a alguien le podría sonar irrazonable, incluso inadecuado, ¿no? Claro, o perjudicial. O perjudicial. ¿No? Que pudiera hacer daño también a la misma empresa. Así ¿no? es, así es. Bueno, una parte importante también de todo esto, René, es poder medir la capacidad y los valores de la persona, ¿no? En la empresa. Y, obviamente, como bien sabemos, la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué cultura estamos teniendo también? ¿Qué empoderamiento le estamos dando a nuestro equipo de trabajo, a nuestros colaboradores, a las personas que estamos ahí, pero midiendo también los riesgos que pudiera esto generar, pero tratando de darle seguridad, ¿no? A través de la cultura, ¿no? Correcto. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Parte del proceso, ¿no? de poder generar una buena gestión y un buen empoderamiento es el proceso que tenemos, ¿no? Los procesos y los sistemas. No sé si nos pudieras hablar un poquito más de esta parte de los procesos y los sistemas también dentro de la empresa que también permiten generar pues esta cultura y este empoderamiento de la persona. Sí, cómo no. Bueno, esta empresa es una empresa europea y como sabemos todos, las empresas europeas son caras porque los ingresos son caros. Entonces, cuando el CEO arriba a la empresa, se da cuenta de varias cosas. Uno, que hay procesos que están basados en la desconfianza. Y entonces, entre otras cosas, entre los cambios que va haciendo, es que los operarios que manejan máquinas muy caras tienen que presentarle los guantes que utilizan a su jefe para que el jefe les autorice en un formato y que puedan ir y cambiar los guantes y sustituirlos por unos guantes nuevos. Esto que sucede en muchas empresas parece como muy lógico. Sin embargo, cuando el CEO nuevo llega, se da cuenta de que esto es un problema, porque resulta ser que es más caro que el operario tome sus guantes, se los lleve a su jefe, el jefe lo encuentre, le autorice, lo lleve al almacén, se lo regresen, que el tiempo que pierde el operario dejando la máquina sin operar. Exactamente, el costo de producción que está dejando de hacer. Entonces, y esto es muy común en las empresas, ¿no? A veces las empresas no se dan cuenta porque no están en los estados de resultados, que es más caro el supuesto ahorro que el costo que tiene en que incurres por la desconfianza. Por ahí una de las empresas con las que hemos trabajado, por ejemplo, tiene un costo de casi 40 millones de pesos de rotación de personal. Entonces, si en este otro ejemplo los
reclutadores tuvieran la autoridad y las capacidades, y iremos más adelante en más detalle, no con este ejemplo, sino con los criterios que hay que utilizar, sería muchísimo más barato, le ahorrarían muchísimo dinero a la empresa. Entonces, en este caso, esa es una de las decisiones que toma el CEO para modificar y reducir gastos innecesarios. Y una parte también que hay que tomar en cuenta, René, de todo esto, es ver que realmente el darle ese poder al colaborador y esa toma de decisiones, que puede ser en el grupo, la célula, el área o la división, permite justamente tener una visión clara hacia ellos, y hablábamos la semana pasada del propósito crucialmente importante, ¿no? No perder de vista el propósito crucialmente importante, que es obviamente cumplir los objetivos, pero también que podamos ser eficientes y efectivos y que los costos de la empresa ellos también lo tengan en la mente, ¿no? Fíjate, y en eso es fundamental relacionar ese propósito con las acciones que se están realizando. Cualquier acción que no agrega valor es una acción innecesaria, como en el caso de los guantes. Entonces es fundamental revisar que no hay acciones innecesarias, y tampoco, y va a sonar extraño, pero en la realidad tampoco se necesitan supervisores cuyo trabajo es vigilar a los demás. Eso no agrega valor. Entonces, si en una empresa, y es otra de las decisiones que tomó este hombre, si en una empresa los supervisores no están agregando valor, ¿para qué quiere supervisores? Claro. ¿No? Le está costando más. Le está costando más. Te está costando el sueldo del supervisor más las pérdidas que estás teniendo por baja productividad, ¿no? Así es. Siempre y cuando, y entonces aquí viene el tema de los costos del empoderamiento, porque si los miembros de ese equipo no tienen las capacidades para realizar las labores y no tienen el entrenamiento para llevar a cabo una operación de forma independiente, no tienen el empoderamiento para realizarlo. Y las herramientas. Y las herramientas, claro. Exactamente. Entonces te metes en un problema. Claro. Pero el tema es entonces que las empresas pierden mucho de vista porque hay paradigmas. Y los paradigmas en realidad vienen de la desconfianza. Esta persona no puede hacerlo porque es floja, no puede hacerlo porque es irresponsable, no puede hacerlo porque es tonto, no puede hacerlo, etcétera, ¿no? Claro. Y en el fondo lo que estás haciendo es tratando a un adulto como a un niño. Así es, como si estuviera en el kinder. Como si estuviera en el kinder, así es. Y eso obviamente no dignifica a la persona, ¿no? No. Que fue parte de lo que hablamos también en el liderazgo la semana pasada, ¿no? Correcto. Y esto no es parte también de poderlo empoderar, ¿no? Y esto se ve sumamente enfocado y directamente enfocado y visto en los resultados, ¿no? En el estado de resultados, que a final de cuentas para eso también están hechas las empresas, ¿no? Para poder generar utilidades y para a través de esas utilidades y el destino universal de los bienes generar bien común, ¿no? Pero bueno, muy bien, pues está padrísimo, ¿no? Sí, ahora los resultados, ¿no? Porque bueno, suena muy bonito que todo el mundo esté empoderado, suena muy bonito que la conseje pueda tomar una decisión, pero ¿y en qué resulta eso? O sea, ¿realmente beneficia a la empresa? Y hay algunos datos sobre esa empresa. Una es que una reducción anual de 3% en los precios. Recordemos que una empresa europea comparada con empresas chinas o empresas de la India o empresas mexicanas es muchísimo más caro. Entonces, aplanar la estructura, hacerla delgadita, eso le ha permitido a esta empresa reducir sus costos y por lo tanto reducir sus precios. ¿Para qué? Para poder seguir siendo competitivo contra fabricantes de países como los que mencionaba. Exactamente, ¿no? Y esto también ayuda mucho y lo enfoca en poder también tener entregas a tiempo, ¿no? Esta reducción de precios para ser competitivos, pero también cómo poder ser competitivos en las entregas a tiempo. Así ¿no? es. Que es una parte importante y que esto también se puede dar a través de
de este empoderamiento de la persona y de los líderes, ¿no? Y es muy interesante la forma en la que lo hicieron, porque resulta ser que a cada equipo de trabajo le encargaron un cliente. Entonces, el cliente siempre está atendido por el mismo grupo de trabajo. El grupo de trabajo sabe las características, las necesidades, el estilo del cliente, y entonces, pues resulta que lo puede atender de maravilla, ¿no? Es otra de las cosas que es fruto, digamos, de este empoderamiento al límite, digamos, ¿verdad? Exactamente. Y además, esta empresa también logró tener el 80% de participación en Europa en el 2009, con este empoderamiento de la persona, ¿no? Y con estos sistemas y esta cultura que se estuvo generando, ¿no? 80% de la participación. 80% es una barbaridad. Es enorme. Bueno, hay que recordar que en 2009 estamos hablando de la crisis posterior a 2008, sí, y que tanto Estados Unidos como Europa vivieron una situación durísima y seguramente habrán cerrado algunos de sus competidores, ¿no? Exactamente, que hubo una recesión muy fuerte en 2008 y 2009, ¿no? Y lo que es más increíble de todo es que esta empresa no solamente exporta a otros países europeos y de otros lugares del mundo, sino exporta a China. Además China. Exactamente. O sea, ¿qué más, no? Exactamente. O sea, el más chimuelo, como dicen, más catuercas, ¿o cómo es el asunto? El más chimuelo, más catuercas. Así es. Muy bien. ¿Cómo poder mantener a los clientes contentos? No solamente en esta parte de reducción de costos, en estas entregas a tiempo, que también es parte también del servicio, ¿no? Sino también mantenerlos en un ambiente de sensibilidad también hacia ellos, a que se sientan parte también de la empresa, ¿no? Tanto hacia adentro como hacia afuera. Como hacia afuera. Bueno, tú lo dijiste hace un momento, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la empresa? Cuando en ese trabajo de transformación que no tomó muchos años, el CEO se encarga de asegurarse de que todos dentro de la empresa entiendan el propósito, que todos dentro de la empresa compartan la misión, que vean la visión como no solamente como algo que pertenece a la empresa, sino como algo mío, como esta mujer, ¿no? Es realmente increíble lo que hizo, pero es evidente que para ella traer a una persona que es un cliente era fundamental, y entonces estaba convencida. Es verdaderamente impresionante. La persona que no tenía nada que ver, no pertenecía a uno de estos grupos de trabajo donde ella tuviera un cliente en particular, sino ella toma esa visión, toma esa misión, comparte esos valores, como comentabas, y va y toma una acción, como comentabas, heroica, y que da un valor agregado impresionante a la empresa. Impresionante. Y también la parte, porque hay otra parte también de lo que hicieron también dentro de esta cultura y dentro de esta empresa que me llamó muchísimo la atención en el caso, y es que no solamente ella hizo ese acto heroico, sino ya era una constante en la empresa, ¿no? Porque una vez no podían entregarle a un cliente a tiempo, ¿no? Y lo que hicieron fue, obviamente junto con el CEO, rentar un helicóptero para poder llevar el producto, para poderle entregar a tiempo al cliente, ¿no? Y esto habla también de la cultura, de que no solamente en este nivel, sino en todos los niveles y en toda la cultura de la organización, con este propósito, con esta misión, con esta visión y estos valores, todos estaban caminando hacia el mismo lugar, ¿no? Y logrando objetivos, como ya los platicamos hace un momento, ¿no? Y fíjate que esto tiene un fondo muy importante, porque esta es una empresa que entiende que deleitar al cliente, y lo entiende desde el CEO hasta la conserje, y pasando todos por en medio, entienden que deleitar al cliente es fundamental. Entienden que darle un producto a precio competitivo es fundamental. Darle un producto de calidad es fundamental. Y entonces comparten esto, y eso es totalmente diferente a lo que muchas empresas tienen, que es los costos. El estado de resultado litis, a lo mejor se llama la enfermedad, ¿no? Que es ver el estado de resultados. Exacto. Y en cuanto hay un incremento en los gastos o en los costos, se sanciona.
sin medir el valor agregado. Entonces, esta mujer se gasta un tanque de gasolina o 2 tanques, dependiendo de cuántos cilindros era la camioneta. y logra que la empresa cierre un negocio y deleita al auditor, y deleita a toda la compañía, ¿no? Entonces, cuando todo está enfocado al costo, los costos ocultos y los valores agregados se pierden de vista. Y entonces te quedas con un pastelito chiquitito, ¿verdad? Así es. Así es. Y esto también nos lleva, René, a la parte del empoderamiento en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que el empoderamiento en la doctrina social de la Iglesia es la subsidiariedad, ¿no? Y la subsidiariedad es, como comentábamos anteriormente, y de manera ahorita lo platicamos un poquito más a fondo, pero para que lo podamos comprender de una manera más sencilla, es enseñar a pescar y no dar el pescado, pero además decir cómo se debe de pescar y dar las herramientas necesarias para que se pueda pescar, ¿no? Que es parte de, ¿no? Así es. Y bueno, pues la subsidiariedad en la doctrina social de la Iglesia es ver al individuo como un todo dentro de la comunidad. Y que, obviamente, subsidiariedad viene de subsidio, ¿no? Y cómo desde la parte de arriba se puede subsidiar a los mandos medios o la parte que está, digamos, abajo, o si lo ponemos ya no como esta pirámide que hablábamos anteriormente, sino al revés, ¿no? El líder abajo viendo a su equipo de trabajo y a todo su equipo para poder darles las herramientas necesarias, poder capacitarlos de la manera adecuada y después soltarlos para que puedan generar este bien común dentro del equipo, dentro de la empresa, hacia los clientes y hacia la sociedad, ¿no? Así es. Entonces, ¿podríamos hablar un poquito de la subsidiariedad? Sí, cómo no. Bueno, la subsidiariedad es uno de los principios que desde un inicio, desde la primera encíclica Rerum Novarum de León XIII, comienza a asomarse. No está totalmente explícita, pero comienza a asomarse. Y el Papa Pío XI, en 1931, en la encíclica Quadragesimo Anno, que significa 40 años después, tiene un párrafo que dice lo que tú dijiste, pero de forma muy elegante. Entonces lo voy a leer. Lo dice como se debe de decir. Dice como se debe de decir. Dice: como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar, y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos. Exactamente. Esta parte final es importantísima. Así es, ¿no? Porque es una línea muy delgada entre, sí, te estoy dando subsidio, te estoy ayudando, te estoy dando lo necesario, pero tampoco que caigas en la hamaca y te eches a dormir, ¿no? Y nada más estar estirando para que me hagan y me hagan y me hagan y me hagan, ¿no? Así es. Y esto lo podemos ver en la empresa y lo podemos ver en la familia, con los hijos, ¿no? Que también los papás podemos pasar a ese punto, ¿no? De estar subsidiando, destruyendo a nuestros hijos, creando monstruos de nuestros hijos, y si lo traspolamos también a la empresa, también creando una mala cultura en la empresa, colaboradores que solamente están esperando a que le den órdenes porque yo no me muevo porque pues a mí me tienen que dar y no yo qué es lo que tengo que dar, ¿no? Y fíjate, y eso se llama proteccionismo y asistencialismo. O paternalismo. O paternalismo, cuando las personas no desarrollen lo que pueden desarrollar. Por ahí en alguna conferencia comentaba yo el caso de un bebé. Cuando los bebés empiezan a caminar, que van así tambaleándose, los papás lo toman de las manos, ¿verdad? Uno, bueno, si están los dos, la mamá de un lado, el papá del otro, y después, unas semanas después, lo toman de una sola mano, y después lo sueltan, y el bebé va así para un lado y para otro,
y están al cuidado de él, dejándolo que realice y que crezca y que adquiera esa competencia que se llama caminar, pero lo están cuidando porque el bebé se puede caer y romperse la frente con una mesa. Bueno, eso es subsidiariedad. Si a ese bebé lo tuvieran acostado todo el tiempo, así envuelto como las abuelitas, ¿no? Como tamal. Como tamal, como tamal oaxaqueño. Sí. Y no lo dejaran hacer nada, bueno, pueden pasar 3, 4, 5, 6 meses de retraso en su desarrollo. Podrían incluso dañarlo permanentemente. Atrofiándolo. Exacto. Y eso sucede en la empresa cuando un colaborador lo único que hace es estirar y dime qué hago. Es una especie de limosna en donde la persona no desarrolla sus capacidades, no aporta valor agregado y francamente es un zángano que no aporta nada. No necesariamente es un zángano por sus propias razones, porque esto puede provenir de la centralización de la autoridad por parte de los jefes que impide que la persona se desarrolle. Por este microgestión o este micromanagement de querer estar pendiente de todo, ¿no? Así es. Y una parte importante también de esto, René, es en este ejemplo del bebé, ¿no? El saber que lo que vamos a hacer, a final de cuentas, no va a quedar como nosotros queremos que quede, ¿no? Sino también dar esa oportunidad al otro de que la riegue, de que eche a perder, de que pueda demostrar que puede haber una manera mejor de hacer las cosas, ¿no? Inclusive de la que uno estaba pensando, ¿no? De dejar proponer para poder llevar aquí toda la propuesta o las mentes o los cerebros de cada uno y las capacidades y los talentos puestos al servicio del bien común de la participación, ¿no? Que esto es una parte también importante, ¿no? Aunque hay errores, ¿verdad? Aunque hay errores. Y entonces, sabes que va a haber errores. Entonces ahí viene el Evangelio de San Lucas, ¿no? Donde nos narra cómo Jesús envía primero a sus apóstoles, bueno, primero los elige y los elige después de orar toda la noche. Es decir, la elección de los apóstoles no es una elección a la y se va. Así es. ¿Verdad? Es una elección inteligente y una elección donde consulta al patrón. Así es. Los elige, los capacita, es decir, y en esa elección ve las capacidades que tienen ellos, ¿verdad? Sus competencias. A veces de competencias solemos pensar en cuestiones técnicas. Aquí no son cuestiones técnicas, son cuestiones humanas. Así es. Los elige y después de capacitarlos a través de sus mensajes y a través de los milagros y a través de su relación con la gente que los seguía, los manda. Pero por supuesto que los apóstoles no eran Jesús. ¿Cómo comparas lo que decía Jesús con lo que podía decir alguno de los apóstoles? Por supuesto que no. Pero luego va más lejos, porque Jesús manda a 72 discípulos y los manda con la misma idea. Los manda de 2 en 2, por cierto, así como nosotros para no meter la pata. Exacto. Y los discípulos regresan felices de la vida porque comenta el Evangelio, dice, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Es decir, Dios empodera a sus apóstoles y empodera a sus discípulos. Y no le importa, porque no llega y les pregunta, ¿cuántos te dijeron que no? ¿Cuántos te dijeron que sí? Oye, porque él sabe todo, ¿no? Estados de resultados. Estado de resultados. Oye, metiste la pata aquí, ¿no? Empezaste a tartamudear. No, porque Dios sabía que se iban a equivocar, pero Dios sabía que ese grupo iba a ser el fundador de su iglesia, de la que nosotros somos parte el día de hoy. Exactamente. Y algo que me llama muchísimo la atención, René, es que los apóstoles no eran para las leyes humanas, ¿no? Los candidatos ideales, ¿no? Porque se agarró cada cosa, ¿no? Y lo digo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Sí, con todo claro. el respeto, ¿no? Sí. Pero pues, de verdad que eran pues, un recaudador de impuestos, eran pescadores que no tenían, ¿no? El mismo Pedro, ¿no? Que era tan arrebatado y que la regó y que negó al Señor y que, ¿no? Pero después
de tener todo, y ya después obviamente de Pentecostés, el Espíritu Santo, que ese es el empoderamiento también importante, ¿no? De llenarse de Dios para después actuar de acuerdo a lo que Él nos pide y de cómo Él actuaría, ¿no? Ahí es donde viene el verdadero empoderamiento. Todo, digamos que todo el proceso que hubo desde que los llamó hasta que se fue, resucitó y vino el Espíritu Santo en Pentecostés, digamos que ahí fue ya el empoderamiento para decir ahora sí, salgan, vayan y manda a estos 72 también, ¿no? Y empieza a fundar su iglesia para que se vaya diseminando, ¿no? Y fíjate qué interesante, porque además los manda sin nada, ¿no? Sin nada. O sea, les dice, no lleven otro bastón, no lleven otra túnica, no lleven nada. Yo me imagino la cara de los apóstoles cuando Jesús les dijo eso. Pero lo que les estaba diciendo en realidad es, confíen en mí. Así Es decir, Jesús está, como dijimos la vez pasada, el super líder de la eternidad, les está pidiendo, confíen en mí, porque el que va a hablar no son ustedes, soy yo. A través de ustedes. A través de ustedes. Así es. ¿Ah? El Espíritu Santo es el que va a hablar. No sé si San Lucas se saltó esa parte, pero cuando menos la pensó Jesús cuando les dijo claro. eso, ¿verdad? Y entonces hay una confianza total vamos a hablar en términos de empresa, del subalterno respecto al líder, donde le tiene una confianza total, una confianza tal que están dispuestos a hacer lo que les está indicando a ojos cerrados. Y el líder confía en su equipo de trabajo, sabiendo que se van a equivocar, pero creando esta confianza y habiéndolos capacitado y coacheándolos todo el tiempo a través del Espíritu Santo. Ya me imagino el Espíritu Santo yendo de un lado a otro, ¿verdad? Para que hagan el trabajo de forma adecuada. Y hay que aprender de eso en la empresa. Claro. Y hay que aprender nosotros como líderes y los que somos cristianos y católicos y creemos en Dios, cómo puede actuar a través de nosotros el Espíritu Santo para empoderar a nuestros colaboradores y cómo el Espíritu Santo puede actuar a través de ellos, ¿no? Así es. Y que a final de cuentas esto es lo que genera también el bien común y obviamente una organización de verdadera trascendencia, ¿no? Trascendiendo todo a Dios. Y aprendizaje, como decía Jack Welch, ¿no? Entonces tienes a las personas de abajo que van creciendo, que empujan a los de arriba y que empujan a la organización para ser una organización más exitosa, ¿no? Y entonces el tema de la subsidiariedad, ya en lenguaje más de empresa, es que debe haber un apoyo temporal solamente de los niveles superiores hacia los inferiores, en la medida en la que los inferiores no están capacitados para hacerlo. Pero debe haber tanto empoderamiento como sea posible. Ahora, este empoderamiento, como ya lo comentamos, no puede ser un empoderamiento ingenuo, digamos. Es decir, un empoderamiento donde no se está preparando a la persona para que realice las labores de manera excelente, ¿verdad? Aunque en un inicio lo vaya tomando este camino, pero que vayan mejorando. Sí, y esto a final de cuentas tiene que estar dentro del orden. Y en el orden tiene que haber un sistema dentro de la empresa. Y en este sistema que hay una base, a partir de ese sistema y esa base que hay y ese orden que hay, poder empezar a tomar también decisiones. Así es. Muy bien. Y bueno, hay algunos, digamos, fundamentos. Van a oírnos nuestros amigos hablar de principios, criterios o fundamentos y elementos o guías de acción. Eso lo dice también la doctrina social de la Iglesia, en particular San Juan Pablo II habla de esas tres cosas. Entonces vamos a hablar de criterios o fundamentos para el empoderamiento que estamos tomando, no de las prácticas de negocios, que por supuesto que el ser humano lo va descubriendo, porque sabemos que la naturaleza humana y la naturaleza de los negocios, bien entendida, pues lo que hace es seguir a lo que la Iglesia nos dice. Es interesantísimo porque nunca hacemos una relación empoderamiento y subsidiariedad que tiene que ver la Iglesia con el empoderamiento. Bueno, tiene que ver mucho. Entonces aquí hay algunos elementos. Y esto está tomado de varias fuentes de la Iglesia. Uno es, primero, que la persona tenga las competencias o sea capacitada para que las tenga. No puedes empoderar antes de que la persona pueda realizar la labor, ¿no? Exactamente. Otro importante también es la clara visión y la estrategia que se busca para el qué, no para el cómo, para qué es.
y el por qué es, ¿no? No solamente el cómo hacerlo, sino el para qué. Así es. Y luego la otra es que se defina claramente las responsabilidades y el nivel de autoridad, porque si alguna de estas dos cosas está ambigua, entonces se crearían problemas. Esta mujer de la que hablamos sintió sin lugar a dudas que tenía la responsabilidad y la autoridad para tomar una camioneta de la empresa e ir por un cliente. Exactamente, ¿no? Y después una parte también importante que debemos de cuidar es los indicadores y las métricas, ¿no? Y que estos indicadores y estas métricas estén alineados con el propósito, con la misión y con la visión de la empresa. Y ese tema es importantísimo porque, a ver, muchos, no me atrevo a decir todos, pero sí me atrevo a decir muchos, de los modelos de evaluación de desempeño, en realidad no tienen que ver con esto que estamos hablando. Exactamente. Termina siendo 100 criterios diferentes, 50 criterios diferentes, en donde la persona que está siendo evaluada se queda así, y en realidad poco tiene que ver esa evaluación con lo que él hace todos los días. Entonces, estos indicadores tienen que ser pocos, muy pocos, ¿eh? Estamos hablando a lo mejor de 5 máximo. Estratégicamente puestos. Estratégicamente y ligados al propósito de la empresa, a la visión, a la misión, a la estrategia y a la estrategia y la misión del departamento al que pertenece la persona y su propia misión dentro de la empresa y su propia visión de sí mismo. Y entonces adquiere sentido lo que realiza y no se queda en el rol, como hablamos la vez pasada, sino que lo trasciende. Sino actúa desde el ser. Actúa desde el ser, desde exactamente. El ser, y desde el ser a poder cumplir la misión. Ser, ¿no? Humano. Ser humano, exactamente, con una misión en la vida. Así es. Muy bien. Pues muy bien, René, pues muchísimas gracias. La verdad es que estuvo muy interesante el tema para nosotros, espero que también el tema haya sido interesante para ustedes y pues que podamos también ir caminando juntos en esta visión empresarial, ¿no? En estos negocios extraordinarios, en el camino de Dios también, ¿no? Hacer negocios como Dios manda. Hacer negocios como Dios manda y aprender de empresas que hacen negocios extraordinarios como esta de la que estamos hablando, una empresa real, una empresa que ha sobrevivido a pesar de todas las dificultades y de, digamos, si uno quisiera apostar, sería una empresa que iba a desaparecer. Y sin embargo, es una empresa exitosa y una empresa donde las personas son respetadas en su dignidad humana y una empresa en la que todos crecen y se convierten en la mejor versión de sí mismos a través de adquirir estas virtudes que los hacen a cada uno mejores y a la empresa pues lo mejor que puede ser. Así es, René. Muy bien. Pues les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana, el próximo martes a las 4 de la tarde por valoraradio.org o por Facebook en Valora Radio en vivo para poder hablar de más negocios extraordinarios. Si les gustó el programa, ayúdenos, compartan, denle muchas manitas para arriba, muchos likes y mándenos sus comentarios para atenderlos y pues Dios los bendiga y muy buena tarde a todos.